potenciación, ¿no? Hoy vamos a trabajar lo que es la radicación. La radicación no es más que algo parecido a la potenciación, solo que los exponentes son exponentes fraccionarios, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá lo siguiente, ¿sí? Yo tengo la raíz enésima de A, ¿sí? A este elemento se le llama radicando, ¿no? A este elemento de acá se le llama índice, vamos a ver, índice radical, ¿no? Entonces, la radicación, pues, está conformado por estos dos elementos, ¿sí? Es el símbolo, ¿no? ¿Sí? Que lo representa, el elemento que está adentro se le llama radicando, ¿sí? Y acá, este elemento que tenemos en esta parte de acá se le llama índice radical, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la radicación, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en lo siguiente, ¿sí? Y por ejemplo, yo tengo acá la raíz enésima de A, ¿sí? Acá hay dos situaciones, ¿sí? Una primera situación es que nuestro n sea par o que nuestro n sea impar, ¿sí? Cuando yo tengo acá un valor numérico, ¿sí? Y el n es par, ¿sí? Tenemos una condición que lo que está adentro o el radicando, ¿sí? Deberá ser mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, si aquí, por ejemplo, n fuera 2, 4, 6, 8, o sea, un número par, ¿sí? Entonces lo que está adentro obligadamente tiene que ser un valor mayor o igual a 0. Vamos a hablar en este momento que estamos trabajando, todo lo que vamos a trabajar es en el conjunto de los números reales, ¿sí? Porque si yo hablo en números complejos, ahí ya no habría ningún problema, ¿sí? Pero como vamos a hablar del conjunto de los números reales, ¿sí? Vamos a solicitar que el radicando, ¿sí? Sea un valor mayor que 0, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso que n sea impar? Bueno, en el caso que n sea impar, no hay ningún problema. Puede ser cualquier valor numérico real, ¿sí? El radicando. Ahí ya no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, hablando de esto, pues podemos decir, por ejemplo, ¿sí? Que la raíz cuadrada vamos a subir, que cuando tengamos raíz cuadrada, cuando el número n sea 2, ese valor no se escribe, solamente lo dejamos acá. Por ejemplo, si yo digo esta expresión, raíz cuadrada de menos 13, no existe, ¿sí? No existe en el conjunto de los números reales, ¿sí? Si yo ya amplío el conjunto, si yo amplío el conjunto al conjunto de los números complejos, ahí ya tiene sentido. Ahora bien, este es el único cuidado que vamos a tener cuando estemos obteniendo raíces, ¿sí? Que lo que está dentro, pues, si la raíz es par, ¿sí? Garantizar que el radicando sea mayor o igual a 0, ¿sí? Si, por ejemplo, acá tuviéramos una raíz quinta, no habría ningún problema. Ahora bien, decía al inicio de que la radicación, ¿sí? Es una forma de potenciación, pero en el sentido que el exponente es un número fraccionario. Por ejemplo, yo voy a hablar acá de lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, la raíz enésima de A, ¿sí? Esto va a ser igual a elevado a 1 sobre L. ¿Observen? Prácticamente esto de la radicación es una operación inversa de lo que es la potenciación.
en el entendido que la potenciación con exponente de números enteros o números naturales, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta expresión, ¿sí?, esta raíz enésima de a, yo lo puedo representar como a elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí?, yo puedo aplicar todas las propiedades que tenía en potenciación acá, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acá de lo siguiente. Ahí está el material que ustedes pueden descargarlo, ¿sí? Aquí aparecen algunos ejemplos. Por ejemplo, la raíz cúbica de 7, ¿sí?, yo lo puedo escribir como 7 elevado a la 1/3, ¿sí? La raíz cuarta, ¿no?, ¿sí?, vamos a ver, 81, ¿sí? Es como que yo diga 81 elevado a la 1/4, ¿sí? Por supuesto que 81 yo lo puedo descomponer en sus factores primos y puedo todavía reducir más la expresión, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan 81, ¿sí?, yo puedo descomponerlo en sus factores primos, ¿sí? Eso tendríamos acá terceras, acá sería 27, tercera sería 9, tercera de 9, 3, y aquí tenemos esta expresión. Es decir, 81 puede ser escrito como la cuarta potencia de 3. Entonces, esto que yo tengo acá sería 3 a la cuarta, ¿no?, elevado a la 1/4, ¿sí? De acuerdo a las propiedades que vieron de potenciación, ¿sí?, acá se multiplica 4 por 1/4, ¿no? Y 4 por 1/4 sería 3, 4 sobre 4, que sería 3 a la 1, ¿sí? O sea, la raíz cuarta de 81, yo puedo representarlo como, o puedo decir que ese valor equivale a 3 unidades, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá, ¿sí?, esta representación, ¿sí?, en forma de exponente fraccionario o en esta otra forma, ¿sí? Cuando ustedes tengan algún problemita, pues pásenlo a exponente fraccionario, no olvidando que si n es par, lo que está dentro deberá ser positivo, ¿sí? Entonces tenemos eso. Exponente racional. Observemos acá lo siguiente, ¿sí? Si yo tengo acá la enésima raíz de a a la m, ¿sí?, esto puede ser escrito como a la m sobre n, ¿sí? ¿Cierto? Esta expresión que tenemos acá, y esto es a lo que le llama exponente racional, ¿sí? O sea, prácticamente expresar esta expresión a un exponente fraccionario. Por supuesto que si m vale 1, tendríamos 1 sobre n, ¿no? Tendríamos esa expresión. Si m vale 1, pues tendríamos la definición que teníamos al inicio, ¿no? Entonces tenemos ahí esa situación, ¿sí? Observen lo del exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, con esto que tenemos, nosotros podemos resolver problemas, ¿sí?, pasándolo a exponente fraccionario y trabajándolo ahí, ¿sí? Por ejemplo,
Observen acá. Tengo menos 27 elevado a la 2 tercios, ¿sí? 4 elevado a la menos 5 medios, ¿sí? Lo que yo tengo acá es que, de acuerdo a la potenciación que ustedes habían visto, ¿qué debo de hacer para cambiarle el signo a una expresión, al exponente? Por ejemplo, si esto tiene un exponente negativo, ¿no?, yo puedo trasladarlo al denominador, ¿sí?, de tal manera que su exponente tendrá que cambiar de signo. Por ejemplo, acá ya tengo menos 27 elevado a la 2 tercios, ¿sí?, y me quedaría dividido entre 4 elevado a la 5 medios, ¿sí? Observen. Si esta expresión que está en el numerador la trasladamos al denominador, el signo del exponente va a cambiar. Pasa de negativo a positivo o viceversa. Si está de positivo y yo lo pasara al denominador, pasaría con exponente con signos cambiados. Ahora bien, esta expresión que yo tengo acá, observemos, yo la puedo reescribir nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo sacar la raíz cúbica, ¿no?, ¿sí? Observen que esta expresión que tenemos acá, este número que tenemos acá, ¿sí?, este número, este denominador de la fracción del exponente, ¿sí?, es el índice radical. Y esta expresión que tenemos acá es el exponente del radicando. Por ejemplo, acá, si yo quisiera expresarlo en términos de raíz, yo tendría que decir, bueno, este 3 que tengo acá, ¿sí?, sería el índice radical, sería la raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica ¿de quién? Vamos a ver. De menos 27 al cuadrado. Menos 27 al cuadrado, ¿sí? Abajo me quedaría la raíz cuadrada ¿de quién? Este 2 que tenemos acá, ¿sí?, es el índice radical. Sería la raíz cuadrada, ¿sí?, de 4 elevado a la ¿qué? A la quinta, ¿sí? Algo bien importante acá es lo siguiente, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, esta expresión que yo tengo acá, observen, esto que yo tengo, yo lo puedo escribir como a la 1 sobre n elevado a la m. ¿Y esto a qué sería igual? A la raíz ¿qué? Vamos a ver. A la raíz enésima. Ajá, de a elevado a la ¿qué? A la m. A la m. Observen la situación, ¿sí? Por supuesto, esto bajo ciertas condiciones, las limitaciones que va a poner la raíz. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, si yo sigo trabajando acá, ¿sí?, observen, ¿cómo es el cuadrado de este número? ¿Positivo o negativo? Porque como su exponente es par, entonces la cantidad es positiva. Es positiva, correcto. Entonces yo puedo hablar acá de la raíz cúbica de 27 al cuadrado. Y abajo puedo hablar de ¿qué? De la raíz cuadrada de 4 a la quinta. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a ver. Puede descomponer lo que sería la cantidad radical. Podemos utilizar esta condición, ¿no? Ajá. Sería la raíz cúbica de 27 al cuadrado, la raíz cuadrada de 4 a la ¿qué? A la quinta. ¿Alguien puede decirme quién es la raíz cúbica de 27? Un número... Es 3. Es 3, sí, porque sería 3 por 3 por 3. 3. Entonces sería 3 al cuadrado. ¿Quién es la raíz cuadrada de 4? Es 2. 2. 2. ¿Alguien tenía por ahí alguna observación? No sé. Sí, la primera sería como ¿No?
Esto de acá. En el numerador, cuando usted está convirtiendo el 27 a 13 cuadrados, sería 31. Esto de acá. No, abajo, en la última que tiene, la última, después de eso, sería 31. Ah, sí, correcto. O sea, este 27 que yo tengo acá es como que yo diga 3 al cubo, ¿no? Ok. Ajá. Sí, lo está sacando del radical. Y ya, ajá, entonces lo saqué directamente, ¿sí? ¿Cuánto es la respuesta del problemita que tenemos acá? Solo quedaría desarrollar esos valores que tenemos ahí. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y 2 a la quinta, Si no me equivoco, 32. 32. 32. Entonces sería 9 Sobre 32. Sobre 32. Sí, 9 dígame. sobre 32. Ujú. Eso sería el resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les preguntara acá lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tuviera esta expresión? ¿Cuánto me va a dar esa expresión? Primero que nada tendremos que convertirlo a expresión radical, pasando de la expresión exponenciación, pasa a lo radical, para poder entenderlo mejor. Vamos a ver. Entonces sería raíz ¿qué? Cuadrada, ¿Cuadrada de qué? de menos 27 al cubo. Ajá. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo me va a dar el cubo de menos 27? Por ley de los exponentes, o sea, si toda cantidad elevada a un exponente par, siempre va a ser positiva. Solo si es elevada a un exponente impar y está indicado que la cantidad es negativa, entonces va a seguir siendo negativa. Ajá, esto va a ser negativo. ¿Y quién es la raíz cuadrada de un número negativo? No que No existe. no existe. No existe. En los Números Reales. reales. En los reales no, pero sí en los correcto. imaginarios. Entonces tenemos ahí. Entonces observan ahí, ¿no? ¿Sí? Que en este caso sí se tuvo problemas. No así en el ejemplo que estaban planteando acá, ¿sí? Porque le vamos al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces el cuadrado eliminó el signo que negativo, pero en este caso no. Cuando esto está, digamos, en esta otra forma, hay un problema, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Veamos el siguiente ejemplo, ¿no? Recuerden que todas las propiedades de potenciación son absorbidas acá cuando estamos hablando de exponentes fraccionarios, ¿sí? Y los exponentes fraccionarios producen raíces. ¿Cuánto nos va a dar esta expresión? Vamos a ver. 4 Nos va a dar por 2, 8 A elevado a la que. a la 1/2 más 1/3. Ajá. Tienen la misma base, se suman los exponentes. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 1/3 más 1/2? Como estos son primos, ¿sí? Entonces podemos decir que el denominador es que el mínimo de dos primos es que el mínimo común múltiplo es el producto La de ellos. multiplicación de ambos de ellos. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería acá? 6 entre 3. 2 por 1, 2 más 3 acá sería ¿cuánto? 5 ¿qué? 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos.
Si yo quiero expresar esto en términos de radicales, ¿qué tendríamos entonces? La raíz que Sexta de a la quinta. de a la quinta, ¿sí? Si yo quiero expresar esto en forma de radical, y si lo quiero expresar en forma de exponente fraccionario, sería 5 ¿qué? 5 sextos. ¿Se comprenden? Sí, se comprende. Sí, se comprende. Sí, se comprende. Una duda ahí. Ahora bien, la pregunta es acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo esto va a tener sentido? Cuando el radicando, ¿cómo debe ser el radicando? ¿Puede ser cualquier valor o tiene que ser, tiene que tener alguna condición? Que no sea negativo. Ajá, tenemos una raíz que, raíz par. Y esto que tenemos adentro está elevada a una potencia impar. Quiere decir que si A es negativo, esto no tiene sentido. Para que eso tenga sentido, sí, A deberá ser mayor o igual a ¿qué? A cero. Se observa esa condición que debe ponérsela esto. O sea, cuando yo tenga un problema de esta naturaleza, ¿sí? Y yo lo transforme a esto, ¿sí? Y yo quiera resolver un problema en particular, tengo que garantizar que este radicando, la base de este radicando, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a ¿qué? A cero. A cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Vamos acá otro ejemplo. ¿Sí? R cuadrado S a la sexta elevado a la 1/3. ¿Sí? De acuerdo a las propiedades que vieron en potenciación, ¿a qué es igual esto? A la raíz cúbica. Pero si lo escribimos como exponente fraccionario, ¿sí? ¿Recuerdan una propiedad que vieron en potenciación? Sí, el exponente se reparte. R cuadrado elevado a la qué? A la 1/3. Un tercio. A 1/3. ¿Qué más? Por, Un sexto, un tercio. por S a la 6 elevado a 1/3. Correcto. ¿Sí? ¿Esto a qué sería igual entonces? ¿R a la qué? A la A 2 las 2 tercios. tercios. 2/3. ¿Sí? ¿Por S a la qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Ya simplificado, ¿no? Sería 6/3, ¿sí? Que simplificado lo que me están diciendo ahí, ¿no? Esto si yo lo quiero expresar en términos de raíz, ¿cómo me quedaría entonces? ¿La raíz qué? Es más a la extraña. La es cúbica. R cuadrado. Y esto, como decían ustedes, queda S ¿qué? Cuadrado. ¿Sí? Ya ordenándolo un poco, ¿sí? Escribimos primero S cuadrado y luego escribimos la raíz cúbica de R cuadrado. La pregunta es, ¿cómo deberá ser mi R para que esto tenga sentido? ¿Habrá alguna condición? No, porque porque el índice es impar. Solo la condición aplica cuando el índice es par. Correcto, cuando es cúbica, o sea, en un número impar, no hay ninguna restricción. ¿Sí? O sea, si ustedes observan, las mismas propiedades que se manejan en potenciación son exactamente las mismas para estos exponentes fraccionarios. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? Y como una raíz puede escribirse como un exponente fraccionario, ustedes luego pueden aplicar todas las propiedades que ustedes ya conocen. ¿Sí? Este material está en el folletito ahí. ¿Sí? Ejemplo.
Veamos acá este problema. Lo primero que podemos hacer es operar los valores numéricos, ¿no? 2 por 3, ¿cuánto nos da? 6. Da 6. 6. Luego podemos, esta expresión, esta x, como está multiplicando, tiene la misma base. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Se suman los exponentes. Se suma, ¿sí? ¿Sería cuánto? X a la 2/3 más menos 5/6, ¿sí? Que sería, prácticamente sería de esta forma, ¿sí? Porque más por menos pues va a dar menos, ¿sí? Dividido entre y a la que Ya da un un medio medio más un tercio. más un tercio, ¿sí? ¿Sí? Esto que tenemos acá sería 6. Hacemos las operaciones 2/3 menos 5/6, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso? Recuerden que tienen que ir haciéndolo esto no con la calculadora, ¿sí? Sino que tienen que ir haciendo las operaciones así, sin calculadora. Porque así se les va a examinar. ¿Cuánto es 2/3? Ahí pueden hacerlo aparte, ¿no? 2/3 menos 5/6, ¿sí? Para que tengan el mismo denominador, ¿por cuánto hay que multiplicar este 3? Por 2. Si multiplico abajo, multiplico arriba. ¿Cuánto me da esto? 4 menos 5, ¿qué es? Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? No sé si observan ahí, va. Aquí 2 por 2, como yo digo, bueno, aquí estaba 3, pero yo quiero que tengan el mismo denominador. Entonces este 3 tengo que multiplicarlo por 2, pero si multiplico abajo, multiplico arriba. Es decir, si yo multiplico el denominador, también hay que multiplicar el numerador. Entonces, 2 por 2, ya tienen el mismo denominador, ¿sí? 2 por 2, 4. Menos 5, ¿no? Esto es menos un sexto, ¿sí? Entonces quiere decir que acá tendríamos, ¿observen? X a la menos un ¿qué? Un sexto. Menos un sexto. ¿Cuánto es un medio más un tercio? 5/6. 5/6, ¿sí? Normalmente las respuestas se dan con exponentes positivos, ¿sí? Normalmente, no quiere decir que esto esté malo, ¿sí? Entonces, si yo quiero darlo de esa manera, esta expresión que yo tengo acá, puedo mandarla ¿a dónde? Al denominador. Sería X a la 1 El micrófono. ¿sí? Por Y a la 5 ¿qué? 6, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer con esto? Si yo quisiera, lo puedo expresar como raíces. ¿Cómo me quedaría esta expresión en términos de raíz? ¿La raíz qué? Ah, la raíz sexta de qué? De X. Y esto me quedaría la raíz sexta de Y a la qué? A la quinta. Incluso yo puedo representarlo como una sola raíz, porque ambas son raíces que sextas, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de lo que son las propiedades, ¿sí? Si ustedes observan hasta el momento, ¿sí? Prácticamente todas las propiedades que les explicaba el ingeniero Mario Monge en la clase anterior, ¿sí? Las mismas propiedades se están utilizando acá con los exponentes fraccionarios, no tiene por qué ser diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros venimos y vamos a plantear algunas propiedades. En este caso, por ejemplo, yo tengo la raíz enésima de un producto, ¿sí? ¿A qué es igual la raíz enésima de un producto? A la raíz enésima de A por la raíz enésima de ¿quién? De B. Por ejemplo,
Esto pues, si ustedes quisieran revisar esto, ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿sí? Pueden pasar esta expresión a un exponente fraccionario, ¿sí? Y de acuerdo a las propiedades de potenciación que ya han visto, ¿sí? Esto aquí es igual a A a la 1 sobre n, ¿sí? Por B a la 1 sobre n. Y esto pues se vuelve en raíz enésima de A por raíz enésima de ¿quién? De B. Y es lo que fundamenta, ¿no? Esta propiedad, ¿no? La raíz enésima de un producto no es más que la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Entonces tenemos esa propiedad. También tenemos la otra propiedad. Bueno, por supuesto, esto tiene sus situaciones, sus argumentos, ¿sí? Por ejemplo, si es una raíz par, ¿cuándo es que esto tendría sentido? Compañeros, si tengo una raíz par, ¿cuándo esta raíz tendría sentido? Cuando A por B sea ¿qué? Par. Mayor a cero. Mayor o igual a 0, sí. Pero cuando este producto es mayor o igual a 0 es porque A y B son mayores o iguales a ¿qué? Compañeros. ¿Cuándo un producto es mayor o igual a 0? Cuando los el factores exponente sean mayores a 0, sí. Ahora bien, si yo paso acá, yo podría meterme en problema, porque si también el producto de los números es positivo, ¿sí? Si ambos son negativos. Si A y B son negativos, esto tiene sentido, ¿sí? Pero cuando yo lo paso acá, ya tendría problema, porque este A que tengo acá, si es una raíz par, yo voy a tener problema. Entonces, esto va a ser cierto, ¿sí? Siempre y cuando estas raíces existan, ¿sí? Eso, pues, tiene que quedar claro a partir de esto, ¿sí? Que esto también tiene sus limitaciones, ¿sí? También tenemos otra propiedad, es el cociente. La raíz enésima de un cociente sería la raíz enésima de A dividido entre la raíz enésima de B. ¿Sí? Por supuesto, no. ¿Cómo tiene que ser B en este caso? Una primera condición que tiene que ser Distinto de 0. distinto de 0, ¿sí? ¿Qué otra condición debe suceder para que esto tenga sentido? Que cada una de estas raíces que exista. Eso no tiene sentido. Uno de los errores más comunes, observen que yo digo que la raíz enésima de un producto es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, como si le aplicáramos la propiedad distributiva. El problema es el siguiente: bastantes, ¿no?, hacen esta expresión. Pregunto, ¿será cierto esto? No, porque Es diferente. las propiedades no aplican a la No aplican suma, para la suma, ni solo para la aplican resta. para el producto y para la división. y cocientes. Estos errores se miran a la hora que uno está calificando un examen, ¿sí? Esto es diferente, ¿sí? No olviden esto, ¿sí? Porque a veces en un problema sale lo siguiente. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Y solo le aplican la raíz cuadrada a x cuadrado y la raíz cuadrada a 9. Dicen que es esta expresión. Y esto no es cierto. ¿Queda claro eso, compañeros? ¿Queda claro? Que las raíces no podemos distribuirlas si es una suma o una resta. Eso
ya no se puede seguir trabajando ahí a menos que esto se pueda factorizar y se eleva a una potencia. Si es válido para el producto y para qué. Para la división. Ahí sí es válido, ¿sí? Entonces, ustedes no deberán cometer esos errores, ¿sí? Vamos a... Si hay preguntas, me las pueden hacer, ¿sí? Bueno, son unas propiedades. No las numeré, ahí están numeradas en el material. Esto que ya habíamos hablado, ¿no? Para ir mencionándolas ahí. Esto ya lo teníamos. También una cuarta propiedad. Dice acá que esto se puede escribir como B a la M sobre M, ¿no? O la raíz enésima de C. ¿Qué dicen sobre esta propiedad? ¿Tiene sentido, sí o no? Sí, porque Sí. es un producto y Si es un producto, usted puede distribuir la raíz enésima a este factor y a este factor, ¿sí? Este lo deja como fraccionario y este lo deja como raíz. No hay ningún problema. Observen esta situación. Si yo quiero extraer esta expresión de este radical, ¿cómo va a salir cuando lo extraiga el radical? El exponente se va a ver dividido ¿por qué? por el índice de la radicación. Ajá, por ejemplo, imaginen que yo tengo acá la raíz cúbica observen ahí el problemita, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Si yo quiero extraer la doceava potencia de X, ¿cómo saldría hacia afuera? ¿Cómo quedaría si yo la extraigo? Díganme. X a la 4. Ajá, que sería 12 sobre 3. 12 entre qué. ¿Qué es Entre lo que el 3. compañero Entre 3. dice? ¿Sí? Y aquí sería exactamente lo que dice ahí. O sea, este paso lo veamos nosotros porque simplemente si lo que extraemos va a ser dividido por el índice que radical. Por ejemplo, si yo tuviera acá raíz quinta, ¿no? Y yo quisiera extraer la X de ese radical, ¿cómo me quedaría? Sería a la 4 4. elevado a la 4. 4 quintos, ¿no? Sí, Multiplicada por la raíz quinta de de Y. Y. O sea, prácticamente cuando yo extraigo algo del radical, ¿no? El exponente que tiene esa expresión se ve dividido entre el índice del radical. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginen que yo tengo esto, ¿sí? La raíz cúbica de X a la séptima por Y a la octava, ¿sí? Yo quiero extraer, pero que lo que yo extraiga me quede con exponente entero, ¿sí? Entonces yo deberé descomponer estas expresiones en lo siguiente, ¿sí?
este x a la séptima debo de expresarlo como un producto en donde una x tenga un exponente múltiplo de 3. ¿Quién sería en este caso? Díganme. 6. Multiplicado por X. x. La otra expresión, ¿cuánto sería? Y a la 6 Y al cuadrado. por Y al cuadrado. Correcto, ¿sí? ¿Observan? Ahora bien, ¿qué puedo extraer? Cuando extraiga esta x, ¿qué me quedaría? Ayúdenme ahí, hagámoslo directamente. Directamente sería X cuadrado. X, 6 sobre 3. X cuadrado, que sería el resultado de dividir 6 entre 3, ¿no? Sí. ¿Qué más se extrae de ahí? Y cuadrado. Y al cuadrado. Y dentro de esa raíz, ¿qué me queda? Y al cuadrado. X por Y cuadrado. Observan ahí. Ah, pero ahí se olvidó de notar La que raíz. es raíz cúbica. Ah, correcto, sí. Ahí está, sí. Correcto. Entonces, vean, esto es lo importante de esta propiedad, ¿sí? Aquí estamos aplicando la potenciación, ¿no? Descomponiendo esta expresión x a la séptima como un producto, de tal manera que un factor tenga exponente múltiplo del índice radical, ¿sí? Y lo mismo con y a la octava, ¿sí? Y eso me permite extraer de esa raíz factores con exponentes enteros, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Ahora bien, tenemos otra propiedad que dice que a a la p por la raíz enésima de c va a ser igual a la raíz enésima de a a la np o pn le han puesto acá. Es lo mismo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que me está diciendo esta propiedad? Que si yo tengo una expresión fuera del radicando, ¿sí? Fuera de la raíz, ¿sí? Y yo la quiero introducir dentro de la raíz, ¿qué le va a suceder al exponente de lo que entra a la raíz? Se convierte en un exponente fraccionario. No. No, perdón. ¿Se ve que Multiplica la... Se ve se ve multiplicar multiplicado el exponente? No. Por el índice que radical. del radical. Por ejemplo, yo tengo acá x cuadrado, raíz cúbica de x por y al cuadrado. ¿Observan? Observen este ejemplo. Yo quiero introducir el cuadrado de x dentro de la raíz. Yo me quedaría siempre en la raíz cúbica. ¿Cómo entraría esta expresión? Como x al cuadrado multiplicado por qué? Por 3. Y lo demás que ya estaba, pues no hay ningún problema. Entonces tendríamos acá la raíz cúbica. ¿Qué exponente tendríamos acá? 6. 6. Y aquí con un exponente 1 tienen la misma base. ¿Cuánto quedaría entonces? X a la 7. X al 7. Por y al Cuadrado. observan la importancia de esto, ¿no? Ayúdenme ahí. Si yo quiero introducir la quinta potencia ahí dentro de la raíz, ¿qué me daría entonces? ¿Cómo estaría entrando? ¿Y a la qué? Y la raíz cuadrada sería y por 2. Ya a la 10. Ah, y a la quinta por 2. Y luego pues iría lo que ya teníamos ahí, que es x sobre. ¿Observen?
¿Cuánto daría esto entonces? Aquí tendríamos ¿cuánto? Y a la décima. Y a la décima por x sobre y cubo. Por las propiedades de potenciación puedo simplificar. ¿Y qué me quedaría entonces? Y quedaría y a la séptima por aquí. Ajá, que sería el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Sería, entonces, ya ordenándolo, sería x por y a la séptima. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? Estas dos propiedades últimas que hemos visto son muy importantes, ¿sí? Porque una nos permite extraer y la otra nos permite introducir dentro de la raíz, ¿sí? Cuando yo extraigo de la raíz, lo que se extrae, el exponente de lo que estamos extrayendo, ¿cómo queda? ¿Dividido o multiplicado? Si estamos extrayendo, queda dividido. Y si estamos introduciendo, Multiplicado. Queda multiplicado. multiplicado, ¿sí? Eso tenemos ahí. Tenemos otra propiedad. Esta propiedad. Por ejemplo, esto dice de la siguiente manera, ¿sí? Si yo tengo la raíz enésima de la raíz mésima de A, solo se multiplica. ¿Sí? Eso se puede verificar fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo la raíz enésima de la raíz mésima de A, esto es igual a la raíz enésima, ¿no? Si yo expreso esto como exponente fraccionario, ¿qué me va a dar? A la que. Esto de acá. ¿Cómo me queda? A la 1. Sobre M. Y si luego vengo y ahora vuelvo a aplicar exponente fraccional, ¿qué me quedaría entonces? Por, Entre M. sobre M. Correcto. ¿Y esto a qué es igual? De acuerdo a las propiedades de potenciación. A 1 sobre N. NM. ¿De acuerdo? Y eso es exactamente esta expresión. ¿Observan ahí? Esto, a veces cuando uno está aplicando diferencia y cuadrado, se aplica eso, ¿no? Y ya vamos a ver eso. Vamos a ver, por ejemplo, la raíz cuadrada de la raíz cúbica de A a la doceava, que es igual. Si lo expreso primero como raíz, ¿a qué va a ser igual? Si hago una sola raíz, ¿a qué me queda? ¿A qué es igual esa expresión? Sería, Esta propiedad, por supuesto. sería 3 por 12 raíz cuadrada de A. Ajá. Que sería la raíz que. Raíz cúbica. Sexta, perdón. Ajá, porque como aquí está un 2, ¿no? 2 por 3, ¿qué? 6. Y esto que tengo acá, si le digo, ¿cómo me quedaría si lo expreso como exponente fraccionario? A 12. 12 sextos. Ajá, 2 entre 6. ¿Sí? O si digo, si lo puedo extraer, ¿sí o no? O lo puedo expresar como exponente fraccionario, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Observan ahí esta expresión, ¿sí? Que es, por supuesto, que si acá hay un elemento, ya esto no es cierto, ¿sí? Aquí tenemos la raíz enésima y dentro está la raíz enésima. Si ya aquí aparece un elemento, ya eso es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo bien. Disculpe, ingeniero. Dígame.
no entendí muy bien la parte esa en donde cambiamos el 12 sextos a tener el resultado al cuadrado. Esto de acá. Sí, O de correcto. aquí hacia acá. No, la a 12 sextos, ya para obtener el resultado a al cuadrado. Ah, que como aquí solo dividen, ¿no? 12 entre 6, ¿cuánto da? 2. A 2. Ajá, pero no aparece a cuadrado. Ok, ¿Está de acuerdo? gracias. Sí. Sí, gracias. Ok. Aquí están algunos problemitas. Vamos a ver. Vamos a hacer algunos que están acá, ¿no? De extraer, ¿sí? Raíz cúbica de a a la cuarta, ¿sí? De b a la octava, entre c, la doceava potencia de c. Vamos a extraer de acá lo que sea posible, en el sentido de que lo que se extraiga quede con un exponente entero, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ayúdenme acá. Tengo que descomponer la cuarta potencia de a, ¿no? ¿Observan? ¿Cómo puedo escribir a la cuarta? Al cubo, por ejemplo. Es decir, tengo que descomponerlo como un producto en donde uno de los factores tenga un exponente múltiplo del índice radical. En B, ¿cómo puedo descomponer a B? B a la sexta, B al cuadrado. Correcto, B a la sexta por B cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo puedo descomponer la doceava potencia de C? ¿O ya está bien ahí? Podría decir, Está bien ahí. Entonces está bien ahí, ¿sí? Esto que extraigo acá, ¿sí? Cuando extraiga este exponente se va a ver dividido por ¿qué? Por 3. ¿Cuánto me sale cómo me quedaría ya extrayéndolo y simplificando? Solamente A. 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 Otro que se va es este elemento. ¿Cómo quedaría cuando lo extraiga? B al cuadrado. cuadrado. Ajá, porque 6 entre 3 da ¿qué? 12. Este de acá, vamos a ver. C a la cuarta. C a la Se va, cuarta. ¿sí? Por la raíz cúbica, ¿no? ¿De quién? A, C al Raíz cuadrado. cúbica de A por B al cuadrado. ¿De acuerdo? Observen ahí, hemos extraído, ¿sí? Vamos a ver este problema. Extraer siempre, ¿no? A cuadrado, de ahí no podemos extraer nada, ¿no? La décima potencia de B, ¿podemos extraer algo? Podemos poner B a la novena por B. B a la novena. B a la novena por Por B. Por B. C a la onceava, vamos a ver. C a la Sería C a la novena por C. ¿C qué? C al cuadrado. C al cuadrado. Vamos a ver. Del numerador, ¿qué extraemos? Nada, no se puede. E y quedaría B al cubo. B al cubo, ¿sí? Porque sería 9 Perdón, entre 3, ¿sí? perdón, yo escuché que había dicho A, perdón. Es B al cubo y C al cubo. C al cubo, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. Por la raíz cúbica, ¿de quién? Sería de A entre C al cuadrado. A por B Y C entre C al cuadrado. Excelente, ahí estamos, ¿sí? Esto es muy importante que lo manejen, ¿sí? Que lo puedan expresar como un exponente fraccionario, ¿sí? O que puedan extraer o introducir dentro de una raíz. Por ejemplo, vamos a ver acá el otro ejemplo.
sería de introducir. Vamos a ver. Introduzcamos este primero. ¿Cómo quedaría introducido este? A elevado al cuadrado por 5. ¿Cuánto sería ya? Al cuadrado por 5. A la décima. A la décima. Se multiplica, ¿sí? Ahora B. ¿Cómo entraría B? ¿Qué exponente tiene B acá? B tiene 1. sería 1 1. por qué. 5, sería 5. Entraría a la 15. Acá vamos a ver cómo va a entrar C. A la quinceava. C a la 15. Quinceava, ¿sí? Y luego ahí ve que estaban dentro, ¿sí? Ahí nos hemos comido algunos pasos, ¿sí? Quedaría Recuerden A. que acá cuando vamos introduciendo se va multiplicándose por el índice radical, ¿sí? ¿Cuánto nos da acá? A a la 11 y B a la sexta. Onceava por B A la sexta. por C a la. Quinceava. Ahí estamos. Veamos, tengo acá esta expresión. Dice simplificar. Lo que hay que hacer es descomponer cada uno de estos números en sus factores primos, ¿sí? Por ejemplo, 12 lo puedo descomponer por, es divisible por 2. Mitad de 12 es 6. Puedo ser divisible por 2 también, ¿no? 3. Este 12 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, ¿por qué? Por 3. ¿Sí? Eso mismo voy a hacer con el 48, una descomposición. Mitad 2, mitad 4, no, sería 24. ¿Sí? Puedo seguir sacando mitad, ¿no? ¿Sí? 12, puedo sacar mitad. ¿Cómo puedo escribir 48? Como 2 a la cuarta, ¿por qué? Por 3. ¿Quién más? El 75, ¿no? ¿Cómo puedo descomponer el 75? Bueno, mitad no tiene, tercera sí. Tercera tiene. Sí. Tercera 25. 25, correcto. Y luego, Quinta, ahora sí. quinta, 3 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, teniendo esa expresión de esa manera, ya puedo escribir esto nuevamente, ¿sí? A ver, raíz cuadrada de 12, ¿a qué es igual? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Raíz de 48, ¿a qué es igual? A 2 a la cuarta por 3. 2 a la cuarta por 3. Por 3. ¿Quién es raíz de 75? 3 a la quinta cuadrada. Por 5 al Cuadrado. de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Puedo extraer esta expresión, ¿no? El cuadrado de 2. ¿Cómo saldría hacia afuera? 2 ¿2 qué? 2 exponente 1. De 3. 2 raíz de 3, ¿sí o no? ¿Cuánto nos queda acá esta expresión? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por raíz de qué? De 3. 3. ¿Y aquí sería cuánto? 5 Raíz de 3 por 5. raíz cuadrada de 3. 5 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Todos tienen raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Puedo sacar factor común. Sería acá 2 más, ¿cuánto aquí? 4 más 5, todo eso raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto me da esa suma?
Por 30 raíz de 3. 11. 11 raíz de 3. 3 cuadrado de 3. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto de los radicales. Hemos hablado acá un poquito de esto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? No. Va. Entonces vamos a comenzar a trabajar lo que es la unidad número 2. Ya el material ya está ahí en el aula, ¿sí? Le hemos llamado fundamentos de álgebra, ¿sí? Recuerden que el álgebra, pues es el equivalente, ¿no?, a las cuestiones aritméticas, ¿sí? Solo que se habla en términos generales, ¿sí? Por ejemplo, en aritmética yo digo 5 más 2. ¿Sí? Ya en álgebra yo puedo decir A más B, donde A y B son dos números reales, ¿sí? Entonces, cuando yo generalizo, ¿sí?, yo quiero decir la suma de dos números reales, ¿sí?, yo pongo A más B. Esas letras, pues ya estamos hablando de cuestiones algebraicas, ¿sí? Entonces vamos a plantearnos, ¿sí?, lo que son los factores, ¿sí? Ya se ha hablado de esto, ¿sí? Factores, términos. ¿Qué diferencia hay entre factores y términos? No sé si alguien me pudiera ayudar ahí. Factores, simplemente que están multiplicando. Por ejemplo, XY. XY son factores, ¿sí? X por Y. Pero si yo pongo X más Y, entonces ya estoy hablando de términos, ¿sí? Por ejemplo, acá. Si yo digo XY, X es factor de Y o Y es factor de X. Están multiplicándose, ¿sí? Pero si yo pongo acá X más Y, a esto se le va a llamar término, ¿sí? En este caso, esta expresión tiene dos términos, ¿sí? El primer término que está compuesto por X y el segundo término que es Y. ¿Observan la diferencia entre factores y términos? ¿Sí? Factores es que están multiplicándose, ¿sí? Términos se están sumando o se están restando, ¿sí? No solo suma, sino que puede ser diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá vamos a ver. ¿Qué es cada uno de ellos? Entonces, dos factores Factor De X. de X y de Y cuadrado, ¿sí o no? Sí. A este valor se le va a llamar factor Coeficiente. numérico Factor numérico. o coeficiente numérico, ¿sí? ¿De acuerdo? Y los otros serían factores literales. Por ejemplo, acá tengo este factor que es 2, que es factor de X y de Y cuadrado. ¿Cuántos factores de X tengo? Factores. 1. 1. ¿Cuántos factores de Y tengo? 2. 2 factores de Y. O sea, este como es de la misma naturaleza, pues, pero aquí, por ejemplo, tengo 2 factores de X. Entonces, a este valor se le llama coeficiente ¿qué? Numérico, ¿sí? Numérico. O factor ¿qué? Numérico, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo hablo de expresiones algebraicas, ¿sí?, en las expresiones algebraicas aparecen sumas, restas, multiplicaciones,
divisiones de qué? De números y de variables. O de letras, ¿sí? Eso es una expresión que algebraica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá 2 más raíz de x sobre x cuadrado, factor de x menos 3y. Esta es una expresión algebraica, ¿sí? Es decir, donde aparecen sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, ¿sí? Raíces, potencias. Una expresión que contiene elementos de esa naturaleza, pues se le llama expresión algebraica, ¿sí? Entre esas expresiones algebraicas, ¿sí? Pues nosotros podemos ir definiendo, ¿sí? Lo que son monomios, binomios, trinomios, etcétera, ¿sí? Un monomio está constituido por ¿cuántos términos? 1. Por 1. Uno. Términos, ¿sí? Por uno. Sí, Un por binomio, Por 2. Por dos. Dos términos. dos. un trinomio, Por 2. Tres El términos. Por trinomio tres. por 3. solamente habla hasta 3. Y el polinomio es de 4 en adelante. ¿Cómo se llama este elemento? Esta expresión algebraica, ¿todo el nombre le podemos dar? Trinomio. Es un Trinomio. Trinomio. Es un trinomio. Trinomio. 1, 2, 3, ¿qué? Términos. Términos. Término. ¿Qué nombre podemos darle a esta expresión algebraica? Binomio. 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 ¿Y este otro? Monomio. 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 Ahora bien, yo tengo esas expresiones algebraicas, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hablar de lo que es un polinomio. Monomio, binomio, trinomio, ¿sí? Cuando yo hablo de monomio, binomio y trinomio, no me estoy refiriendo a un polinomio. Vamos a ver qué es un polinomio, ¿sí? Un polinomio es una expresión que tiene esta forma, observen. Este es un número, ¿sí? Multiplicado por la enésima potencia de x, más acá otro número real, ¿sí? Multiplicado por la n-1 potencia de x, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a esta expresión. Un polinomio es una expresión de esta forma, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí?, n sea un entero no negativo, ¿sí? Y que también a su n menos 1, a sub 1, a sub 0, ¿sí?, sean números reales, ¿sí? Si cumple las condiciones, a eso vamos a llamarle polinomio. Por ejemplo, si hiciéramos un medio, ¿será eso un polinomio? No, porque este n, estos n que aparecen acá, tienen que ser enteros, ¿sí? Enteros no que negativos. Entonces, si por ejemplo un exponente de estas x tiene ya un medio, ¿no?, eso no es un entero. Entonces, ya solo sería una expresión algebraica, no sería un polinomio, ¿sí? Esto de los polinomios es muy importante, ¿sí? Aquí estoy hablando de un polinomio en la variable x. Podría haber un polinomio en dos variables, en x y en y. Entonces, tanto para x como para y, tiene que cumplir que los exponentes de x y de y sean enteros no negativos, ¿sí? En ese caso, pues, tenemos la situación. Hablamos también del grado de un polinomio.
El grado de un polinomio es el exponente más grande que aparece en la expresión. En este caso, por ejemplo, este es un polinomio de grado n. ¿Cierto? De grado n sería el grado del polinomio, siempre y cuando todos los exponentes de x sean enteros no negativos. Veamos acá. Vamos a poner acá p de x igual a x cubo más x a la novena menos 3 x más 1. Pregunto, ¿será esto un polinomio? Sí, es un polinomio. Sí, es un polinomio, sí. Sí. Porque todos los exponentes de x son enteros no negativos. Negativos. Ahora bien, si le pregunto, ¿este es un polinomio de qué grado? 9. 9. Grado 9. De noveno grado, sí, porque es el exponente más grande. Puede parecer Más grande. desordenado. A la hora de estarlo trabajando, nosotros lo vamos a ordenar en forma creciente o en forma decreciente, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, esto es un polinomio. ¿Sí? Polinomio de grado ¿qué? De noveno grado. ¿Sí? ¿Será eso un polinomio? ¿Es un polinomio, sí o no? Sí. Sí. La pregunta es, ¿todos los exponentes de x son enteros no negativos? No es polinomio por la raíz. No es polinomio porque la raíz puede ser positiva o negativa. ¿Cómo es el exponente de este término? Es un medio. Es par. No, ¿Quién es el exponente de este? 1. Un medio y no es entero. Un medio, ¿sí? Ah, de... Esto es un medio del exponente, ¿no? Entonces esto no es un qué. Polinomio. No es un polinomio, ¿no? Sí. ¿Por qué no es un polinomio? Porque uno de los términos, la x tiene un exponente fraccionario. O sea, tiene un número que no es un entero no negativo, sino que es un exponente fraccionario. Entonces, esto no es un polinomio. Esto sí es un polinomio. ¿Ven la diferencia entre polinomio y algo que no es polinomio? Sí. Ok. Sí. Acá tenemos unas propiedades. Vamos a observar acá. Vamos a ver. Valor numérico de un polinomio. Si yo tengo un polinomio, ¿sí? ¿A qué voy a llamar valor numérico de un polinomio? Simplemente a la evaluación de ese polinomio. Por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, vamos a ver para que no salga muy grande. X vale ¿cuánto? ¿Cuánto valdría mi X? X valdría 2 porque 2X. Dos. Eso lo tenemos acá, vamos a ver. Sería 7 por 2 al cubo, menos 5 por 2 al cuadrado, más 10. ¿Sí? Más 10. Vamos a ver cuánto nos da acá. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Por 7. Por 7. 56. 4 por 5.
26. ¿Cuánto nos da ese valor numérico? 86. 36. 40 y qué? 86. 46. Ah, perdón, 36. perdón, 46. 46, correcto. ¿Sí? A eso es. Ahora bien, si yo tomo otro valor acá para X, pues voy a obtener otro valor, ¿sí? O sea que simplemente a lo que se le llama valor numérico de un polinomio es simplemente la evaluación o al asignarle el valor de X, qué valor me da cuando sustituyo en el polinomio, ¿no? Ese es lo llamado el valor que numérico, ¿sí? Ahora bien, observen acá una situación. ¿Qué coeficiente numérico tengo acá? Acá. Menos 5, Menos 5 acá. 10. Si yo quisiera saber cuánto es la suma de todos estos coeficientes numéricos, ¿cómo podría yo obtener esa expresión? Asignándole a X cuánto. 0. ¿Cuánto tendría que asignarle a X? Para saber. ¿Sí? Para ver cuánto me da la suma de estos coeficientes y de este valor. 1. 1. 1. Debe valer ¿qué? 1, exactamente. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá, ¿sí? En estas propiedades. ¿Sí? Dice la suma, este símbolo sumatoriano significa que voy a sumar, ¿sí? Los coeficientes de polinomios, ¿sí? Voy a seguir acá porque necesito ese polinomio también. A ver, aquí debería poner más, voy a poner acá más porque no tengo espacio acá. ¿Sí? Más el término independiente, ¿sí? Vamos a ver. Me dicen que para poder sumar todos estos números, para saber cuánto me da la suma de estos números, el valor de X, ¿cuánto debe valer? 1. Quiere decir que la suma de los coeficientes del polinomio más el término independiente, ¿no? Es igual al polinomio evaluado en ¿qué? En 1. Acá, ¿no? El ejemplo, ¿no? Para ese polinomio que tenemos ahí, ¿sí? P de 1 sería igual a 7. Y vamos a poner esto. Menos 5 por 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que me quedaría acá entonces? Como las potencias de 1 es 1, ¿no? Entonces 7 menos 5 más 10. ¿A cuánto nos da esa suma? 12. Excelente. Veamos el ejemplo. Determinar la suma de los coeficientes y el término independiente del siguiente polinomio. Vamos al polinomio, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a poder.
Vamos a poner aquí para que no se salga muy largo. Imagínense este polinomio que tenemos acá, ¿sí? Ya con este número que tenemos acá ya es complicado, ¿no? Para estar desarrollando esto y buscar cuáles son los coeficientes, ¿no? Pero de acuerdo a la propiedad, ¿sí?, se me facilita el trabajo acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para encontrar la suma de los coeficientes y el término independiente. ¿De qué grado es este polinomio que tengo acá? 23. Ah, de 25. 25. Esta potencia acá, para ver los coeficientes, no. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Evaluarlo en dónde? ¿Dónde lo vamos a evaluar? En 1. En 1, ¿no? Así como habíamos dicho acá. Observen. ¿Cuánto nos da esta expresión? Vamos a ver, ¿cuánto nos da menos 1 a la 25? 1 o menos 1. Menos 1. Ah, menos 1, sí. Menos 1. Menos 1. Vamos a ver qué más. ¿Más cuánto? Más 16, más 7. ¿Cuánto es entonces? 22. 22. O sea que si yo desarrollara esta expresión, si yo la desarrollara así, y sumara todos los coeficientes y el término independiente, ¿sí?, esa suma nos daría ¿cuánto? 20. ¿Se observa ahí? A veces nos ponen estos problemitas y no sabía qué hacer, ¿sí? Ahora bien, voy a poner este polinomio R de X, ¿sí? 7x a la 9 más 8x al cubo más 7, ¿sí? Voy a quitar este 7 porque tengo otro 7 acá para no me gusta poner el mismo algo, ¿sí? Bueno, ve. La pregunta es, ¿cómo encuentro este valor? ¿Quién es ese valor? Ese valor es el que se le llama valor independiente o el que carece de variable. O que la variable está elevada a la 0, porque si x está elevada a la 0 es 1, pero no se observa. ¿Cómo encuentro este valor? ¿Qué valor tengo que asignarle al polinomio para obtener este valor? ¿Qué valor tengo que asignar a x para obtener que me quede este valor? Para que quede valor independiente. Sí, solo el término independiente. 0. 1. No, ¿cuánto tiene que valer x? X. 1. Yo no quiero este valor, ¿no? Quiero quitar esto de acá. ¿Cuánto tengo que asignarle a x? No sería 0. ¿Tendría que asignarle cuánto? 0. Ya no estoy haciendo esto que estoy haciendo acá. Aquí estoy encontrando la suma de los coeficientes y el término independiente. Ahora solo quiero encontrar el término independiente, ¿no? ¿Qué hago para encontrar el término independiente? ¿Cuánto tengo que asignarle a x? 0. 1. 0. No, 0. 0. 0. Vale 0, porque solo me queda esto, ¿sí? ¿Observan ahí? Pero no sería que aunque le asignáramos 0 siempre quedaría 1 porque toda cantidad... Ah, no. Es porque 0 elevado a 0 a una Correcto, cantidad. sí. Ah, Pues sí. no. Ah, pues sí, sería 0. Entonces, el término independiente, observen. El
término independiente, ¿no?, de un polinomio es igual al polinomio evaluado en ¿qué? En 0, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, si este polinomio yo lo quiero encontrar el valor del término independiente, ¿sí?, yo solo voy a sustituir. ¿Observen? Voy a sustituir acá 0, ¿sí? Y aquí tengo el valor, ¿sí? Por supuesto, acá se observa que eso es obvio, ¿no? El problema es cuando ya ponemos una expresión de esta naturaleza, ¿sí? Ahí sí ya hay más trabajo, ¿no? Por ejemplo, el término independiente, determinar el valor del término independiente. Del siguiente polinomio, ¿sí? Ponerlo así, sencillo para que. ¿Cuánto será el valor del término independiente acá? 10. No. Porque hay que desarrollar todo esto. Esto me va a dar un término independiente, esto me va a dar un término independiente, ¿no? ¿Sí? Pero, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, ¿cómo puedo encontrar el valor del término independiente sin hacer todos estos desarrollos? Dándole valor a X. Ah, lo evaluamos en 0, ¿sí? Sería ¿observen? Y eso que dijeron acá 10 es lo que se le viene primero a la mente, no, porque si hay un valor numérico, no, que hay otro valor numérico, ¿cuánto nos da eso? Aquí sería 1 a la 10, ¿cuánto es?